Continúe, señor asambleísta. Señora presidenta encargada, colegas legisladores, un cordial saludo a todos ustedes y a todos quienes siguen esta sesión del Pleno en la Asamblea Nacional. Me abrazo a nuestros compatriotas que, ejerciendo su legítimo derecho, han salido a las calles a pronunciarse en contra de la mediocridad del gobierno de Lasso, indolente ante el clamor de sus necesidades. Mi solidaridad a todas las víctimas de humillaciones, a los heridos y mutilados, y a las familias de cada uno de los fallecidos, entre los manifestantes y entre las fuerzas del orden. Lamentablemente, el gobierno de Lasso ha enfrentado al pueblo contra el pueblo. No cabe la violencia, venga de donde venga, y las víctimas son dolorosas e inadmisibles, provengan de donde provengan. Nuevamente, somos noticia a nivel internacional. Más Ecuador en el mundo, le dicen, pero llenándonos de vergüenza y deshonor. Esta vez, no por las centenas de fallecidos en los centros penitenciarios, sino por los muertos y heridos, producto de la violencia con la que el régimen de Lasso ha reprimido por más de 2 semanas a los manifestantes en las calles y también en los centros humanitarios y de paz, sin importarle que sean mujeres, niños o adultos mayores. Como evidencia de esto, y también para mostrar el rechazo de más ecuatorianos en el mundo, por favor, señora Presidente, solicito se proyecte el video que envié previamente a Secretaría. Por favor, señor secretario, proceda. El asambleísta Gustavo Mateus en este momento solicita la proyección de un video. Se cumple con lo requerido por el asambleísta. Acá les recuerdo, nosotros estuvimos transmitiendo ayer mientras la policía tiraba gases y además el jueves acá en este parque murió un manifestante por los perdigones que le tiró la policía. Pero el gobierno insiste en criminalizar la protesta, en decir que son narcotraficantes, pagados por terroristas, vayan a saber por qué. El caos se ha instalado en Ecuador. Desde que comenzaron las protestas sociales hace casi 2 semanas, el país no logra recuperar la normalidad y los acontecimientos son cada vez más trágicos. Este jueves, un hombre de 39 años falleció cuando la policía reprimía una manifestación en Quito. Con este caso, el número de fallecidos en el contexto de las movilizaciones se eleva a 4. Amnistía Internacional advierte una crisis de derechos humanos en Ecuador por la actuación de la policía y habla de detenciones arbitrarias, hostigamiento y criminalización de manifestantes y periodistas. Vivimos un estado de conmoción social en el último año de gobierno. Hemos tenido crisis carcelaria, donde los muertos han sido aplacados de formas sádicas e inhumanas. Y como ciudadanos ecuatorianos protestando contra este gobierno que nos está llevando a la ruina, el gobierno de Guillermo Lasso, a Guillermo Lasso que está causando una crisis en el país, una crisis económica, una crisis social, una crisis política. Como ustedes pudieron observar y escuchar, nuestros hermanos migrantes en todo el mundo también han salido a manifestarse en contra de este gobierno neoliberal, insensible y nefasto, carente de políticas públicas dentro y fuera del país. Presidente Lasso, no más masacre. Todos queremos la paz, pero esta no se logra reprimiendo y matando a quienes marchan en defensa de sus derechos y de sus justos reclamos, sino luchando contra los verdaderos factores que amenazan esa paz, que son la injusticia, la discriminación, el racismo, la exclusión, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, el desmantelamiento en salud y educación. Irónicamente, su única obra en más de 13 meses de desencuentro, después
de sus 4 años de cogobierno con Moreno ha sido justamente castigar al pueblo ecuatoriano con todas estas plagas, en lugar de luchar contra ellas para alcanzar la tan ansiada y merecida paz. Como integrante de la bancada Unión por la Esperanza y frente a la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, decidí poner mi cargo a disposición del pueblo ecuatoriano para que se haga efectivo el artículo 130.2 de la Constitución. No puedo ser irresponsable y permitir que se siga cometiendo más violación a los derechos humanos de nuestros hermanos ecuatorianos. No, señor Lasso, no somos golpistas. El actuar apegado a la Constitución nos hace garantistas de derechos, lo que claramente usted y su equipo de gobierno no lo son. Para muestra, tenemos sus decretos y borradores que atentaron y atentan contra las libertades más básicas de los ecuatorianos, de los que nos resistimos a sus políticas regresivas que privatizan y encarecen el costo de la vida. El sábado pasado, esta asamblea y sobre todo el pueblo ecuatoriano volvieron a ser timados y burlados. La lectura realizada por parte del secretario jurídica de una cuasi rendición de cuentas de las falacias de su gestión no ha hecho más que demostrar su incompetencia para gobernar. Lamentablemente, usted sigue dándole la espalda al pueblo ecuatoriano, ya que no tuvo ni la decencia de comparecer telemáticamente a la sesión del Pleno de la Asamblea y responder así sobre los actos de violencia perpetrados en contra de los manifestantes, pertenecientes a comunidades indígenas de nuestra sierra y de nuestra Amazonía, colectivos de mujeres, estudiantes universitarios, médicos, personal de salud, transportistas y más organizaciones de la sociedad civil que al unísono han levantado su voz rechazando la indolencia y la ineptitud de su gobierno del desencuentro y también de su gabinete de ministros inestables e inoperantes. No, señor Lasso. Derogar el decreto 459 no atenúa ni le exime de responsabilidades. Sus decisiones se han consumado y tarde o temprano los delitos de lesa humanidad lo perseguirán. Tengo la firme esperanza de que la justicia hará su trabajo y que sus actos de represión y crímenes no quedarán en la impunidad. Por estas razones y muchas más, me mantengo firme en la decisión de poner mi cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Invito a todas y todos los colegas asambleístas a que actuemos con gran responsabilidad y patriotismo, sumando las voluntades suficientes que requiere el artículo 130 de la Constitución y se decida ante este Pleno de la Asamblea Nacional la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, no solamente por su notoria incompetencia, sino por ser el generador de la grave crisis política y conmoción interna del Ecuador. Gracias, señora Presidente. La intervención del asambleísta Gustavo Mateus, él representa a los migrantes por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Llevamos a ustedes la continuación de la sesión del Pleno número 782 bajo modalidad virtual. Estamos en espera de las indicaciones por parte de la presidenta encargada de esta sesión.